Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estén con nosotros en este clavado profundo. Sí, hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy seguro les interesa. A ver, cuéntanos más. Pues vamos a hablar de las finanzas personales. De cómo entender mejor eso del dinero, ¿no? Ah, caray, un tema importante. Y para eso tenemos un libro que nos va a servir de guía, Padre Rico, Padre Pobre. Ya lo conocen, es de Robert Kiyosaki. Exacto, ese mero. Un libro que ha revolucionado la forma en que muchos vemos el dinero. Sí, y una de las ideas centrales que nos propone es entender la diferencia entre los activos, esos que generan ingresos, y los trabajos tradicionales. Ajá. Lo que Kiyosaki nos dice es que la meta es aprender a adquirir esos activos para que eventualmente ya no tengamos que trabajar por dinero. Órale. Que el dinero trabaje para uno, ¿no? Esa es la idea. Y lo que hace tan interesante este libro es que Kiyosaki lo explica todo de una forma muy clara y fácil de entender. A veces las finanzas parecen algo muy complicado, pero él le quita lo aburrido y lo hace hasta entretenido. Sin duda, es un libro que te abre los ojos y te hace cuestionar muchas cosas. Oye, y hablando de cuestionar cosas, ¿cuál fue esa primera idea o planteamiento del libro que te impactó o te hizo reflexionar? Pues mira, me llamó mucho la atención la crítica que hace Kiyosaki a la falta de educación financiera. Y no solo en las escuelas, sino también en casa. Es cierto, muchas veces lo que aprendemos sobre dinero viene de nuestros padres. Ajá, pero ¿qué pasa cuando nuestros padres no tienen una buena relación con el dinero o tienen ideas limitadas sobre las finanzas? Uf, ahí la cosa se complica. Muchos papás, con la mejor intención, nos dicen, estudia mucho para que consigas un buen trabajo. Claro, y eso no está mal. El problema es que muchas personas, aunque tengan estudios universitarios y sean muy inteligentes, no tienen ni idea de cómo manejar sus finanzas. Exacto. Y Kiyosaki propone un cambio de mentalidad. En vez de decir, no me alcanza para eso, la pregunta debería ser, ¿qué necesito hacer para que me alcance? Ay, me gusta eso. Porque esa pregunta obliga a nuestro cerebro a buscar soluciones, a pensar creativamente. Como si fuera un músculo, ¿no? Hay que ejercitar esa parte de nuestro cerebro que se encarga de las finanzas. Totalmente. Y ya que hablamos de diferentes formas de pensar, el libro nos presenta dos figuras que representan dos visiones opuestas sobre el dinero, el padre rico y el padre pobre. ¿Nos puedes platicar un poco sobre ellos? Claro que sí. Estos dos personajes son la herramienta que Kiyosaki utiliza para ilustrar dos filosofías completamente distintas. Por un lado, el padre pobre, un hombre educado, con un trabajo estable, pero con una mentalidad tradicional sobre el dinero. Ajá. Y por otro lado, El padre rico, un hombre que no terminó la escuela, pero que tenía una gran inteligencia financiera y había logrado construir un imperio. dos polos opuestos. Y para entender mejor esas diferencias, vamos a ver cómo abordaban algunos temas clave. Por ejemplo, el tema del riesgo, cómo lo veía cada uno. El padre pobre era muy conservador. Su consejo era siempre, no te arriesgues. Más vale pájaro en mano. Exactamente. Mientras que el padre rico decía, aprende a manejar el riesgo. O sea, no se trata de evitar el riesgo por completo, sino de saber cómo enfrentarlo y controlarlo. Así es. Otro punto interesante es cómo veían la casa propia. ¿Es una inversión o una carga? Para muchos, la casa es lo más valioso que tienen. El padre pobre pensaba igual. Nuestra casa es nuestra mayor inversión. La casa de tus sueños, ¿no? Sí, pero el padre rico decía algo que a muchos les puede sorprender. Mi casa es una deuda. Una deuda. ¿Cómo es eso? Porque una casa genera gastos, no ingresos. Tienes que pagar la hipoteca, los impuestos, mantenimiento. Y si no tienes cuidado, puede convertirse en un pozo sin fondo. Interesante punto de vista. Y hablando de gastos, ¿cómo veían el pago de las cuentas? Para el padre pobre, pagar las cuentas a tiempo era lo primero y más importante. Ser responsable, ¿no? Sí, pero el padre rico decía que pagar las cuentas era lo último que debía hacer. Espérate. O sea que no las pagaba. No, no es que no las pagara. Lo que hacía era asegurarse de que sus negocios e inversiones generaran suficiente dinero para cubrir esas cuentas. Ya veo. Su prioridad era hacer crecer su dinero antes de pagar los gastos. Exactamente. Y por último, la cuestión de la seguridad financiera. ¿De dónde viene esa seguridad? El padre pobre buscaba seguridad en su trabajo, esperando que su empleo o el gobierno le dieran estabilidad. La típica jubilación después de muchos años de trabajo. Ajá. Pero el padre rico creía en la autosuficiencia financiera, en construir su propio camino hacia la libertad. Pues son maneras muy diferentes de ver el mundo. Y lo importante, como bien dice el libro, es que la situación del padre pobre no era por falta de ingresos, sino por su mentalidad. Claro. Y eso se reflejaba también en cómo veían la educación. El padre pobre le decía a Kiyosaki, estudia mucho para que tengas un buen trabajo. La fórmula tradicional, buenas calificaciones, título universitario, empleo estable. Pero el padre rico le decía, aprende cómo funciona el dinero, aprende a ser rico. Yo no trabajo por dinero, el dinero trabaja para mí.
¿Te acuerdas de esa frase? Claro. Y para entender mejor esa filosofía, Kiyosaki nos cuenta algunas anécdotas de su infancia. Una de ellas es cuando lo llamaron pobre. ¿Qué pasó ahí? Pues resulta que Kiyosaki y su amigo Mike no fueron invitados a una salida a la playa con otros niños porque los consideraban pobres. Qué mala onda. Sí, y eso le dolió mucho a Kiyosaki. Le hizo cuestionarse qué significaba ser rico o pobre. Y esa experiencia lo motivó a preguntarle a su papá, ¿cómo puedo volverme rico? Pero su padre pobre, en lugar de darle una respuesta directa, le preguntó, ¿y para qué quieres ser rico, hijo? Buena pregunta. ¿Cuál era la razón de Kiyosaki? Él, por lo que había vivido, no quería volver a sentirse pobre, excluido. Y de ahí surgió la idea de su primer negocio. ¿Recuerdas que se le ocurrió a Kiyosaki y a su amigo Mike? Sí, se les ocurrió recolectar tubos de pasta de dientes usados para derretirlos y darles una nueva forma. Tubos de pasta de dientes. ¡Qué ingeniosos! Juntaron un montón de tubos y los guardaban cerca de la lavadora de la mamá de Kiyosaki. Imagino que ella no le hacía mucha gracia. No, para nada. Y al final, el papá de Kiyosaki descubrió su pequeño negocio en el garaje, donde estaban derritiendo los tubos de plomo. Uy. Ahí se armó la gorda. Sí, porque el papá se preocupó por su seguridad y por si lo que estaban haciendo era legal. Les hizo parar el negocio inmediatamente. Un final inesperado para su primera aventura empresarial. Pero a pesar de eso, el padre pobre los felicitó por su esfuerzo y les dijo que solo serían pobres si se rendían. Una actitud positiva ante el fracaso. Sí, les dijo que lo importante era que lo habían intentado. Y después de eso, Kiyosaki le hizo a su papá la pregunta del millón. Entonces, ¿por qué tú no eres rico? Y el papá le respondió con sinceridad. Porque elegí ser maestro. Una respuesta que refleja su vocación y su deseo de tener un trabajo estable aunque no le hiciera rico. Y el amigo de Kiyosaki, Mike, también tenía una duda. Él se comparaba con los niños ricos de la escuela y se preguntaba por qué ellos no tenían un coche bonito ni una casa grande. La eterna comparación con los que tienen más. Sí, y el padre pobre le explicó que tener esas cosas no siempre significa ser rico de verdad. Es cierto, las apariencias engañan. Y en cambio, notó que el papá de Mike, el padre rico, estaba construyendo algo grande, un imperio. Y esa observación fue la que los llevó a buscar la guía del padre rico. Exactamente. Decidieron pedirle que les enseñara cómo volverse ricos. Y así comienza la aventura de Kiyosaki con el padre rico. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Se reunieron un sábado por la mañana en la casa del padre rico, que era una casa sencilla, nada ostentosa. Para sorpresa de Kiyosaki, imagino. Sí, porque él esperaba ver una mansión o algo así. Y además, el padre rico ya llevaba 1 hora trabajando cuando llegaron. Un hombre de negocios que no pierde el tiempo. Ajá. Pero Kiyosaki tuvo que esperar un buen rato para poder hablar con él, y eso lo puso de mal humor. La impaciencia de la juventud. Sí, empezó a pensar que el padre rico era un explotador que se aprovechaba de los niños. Y cuando por fin pudo hablar con él, le reclamó por no haberle enseñado nada y por pagarle tan poco. Y le echó en cara que su papá trabajaba para el gobierno. Un arranque de rebeldía. Pero el padre rico, en lugar de enojarse, le dio una lección muy importante. ¿Cuál fue esa lección? Le dijo que si seguía pensando que él era el problema, nunca iba a aprender. O sea, le estaba enseñando a tomar responsabilidad por su propio aprendizaje. Exactamente. Y también le hizo reflexionar sobre el pago de 10 centavos por hora. Kiyosaki se quejaba de que era muy poco. Claro, pero el padre rico le hizo ver que mucha gente se siente igual con sus trabajos, aunque ganen más. Porque el problema no es la cantidad de dinero, sino la falta de educación financiera. Exacto. Y para probarlo, el padre rico le ofreció a Kiyosaki aumentar su sueldo poco a poco. Una trampa para ver si caía en la tentación del dinero fácil. Sí, le ofreció primero 25 centavos, luego $1, $2 y al final $5 por hora. ¿Y qué hizo Kiyosaki? Al principio le emocionó la idea de ganar más, pero luego se dio cuenta de que el padre rico le estaba enseñando algo más profundo. Le estaba mostrando cómo el deseo por el dinero puede cegarnos. Y al final, Kiyosaki rechazó la oferta de $5 por hora. ¡Wow! Una decisión valiente. Y eso llevó al padre rico a revelar la lección fundamental. No trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Una frase que ha inspirado a millones de personas. Sí, porque nos hace ver que el miedo a la pobreza y el deseo de riqueza pueden controlarnos. Y que la verdadera lucha es entre la ignorancia y el conocimiento. El padre rico quería que Kiyosaki aprendiera a pensar diferente, a no depender de un empleo para ser libre. Y para eso lo puso a prueba con un nuevo negocio. La biblioteca de cómics. ¿Cómo surgió esa idea?
Pues Kiyosaki y Mike se dieron cuenta de que en la tienda donde trabajaban tiraban a la basura las revistas viejas sin las portadas. Otra vez, viendo oportunidades donde otros solo veían desperdicios, Y le pidieron permiso al distribuidor para quedarse con esas revistas. con la condición de que no las revendieran. Exacto. Y así montaron una biblioteca de cómics en el sótano de la casa de Mike. cobrando una pequeña cuota a los niños del barrio para poder leer. Sí, y la hermana de Mike les ayudaba a administrar el negocio. Un equipo completo. ¿Y cuánto llegaron a ganar? Ganaban en promedio $9.50 a la semana. No está nada mal para unos niños. Y lo más importante es que el negocio generaba ingresos sin que ellos tuvieran que estar ahí todo el tiempo. El dinero trabajando para ellos. Y esa experiencia llevó al padre rico a compartir otra gran lección. No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero conservas. Una lección que nos invita a pensar en la diferencia entre activos y deudas. Los activos son como gallinas que ponen huevos, mientras que las deudas son como mascotas que hay que alimentar constantemente. Qué buena analogía. Y con estas primeras lecciones de Padre Rico, Padre Pobre, hemos empezado a comprender una nueva forma de ver el dinero. Hemos visto la importancia de la educación financiera, la diferencia entre dos mentalidades y los primeros pasos para lograr la libertad financiera. Y ahora te invitamos a reflexionar sobre estas ideas. ¿Qué puedes hacer hoy para tomar control de tu futuro económico? Piénsalo bien. Y si te gustó este clavado profundo, no olvides suscribirte a nuestro canal Charlas Variadas y dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima.